Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡No, que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. ¡Primera vez en esta plaza! ¡El 30 de abril de 1977! Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas. Hoy arrancamos un poquito más tarde por problemas técnicos, pero ya estamos en el aire. Así que buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes compañeros y a la querida audiencia que le gusta estar atendiéndonos a la siesta. Buenas tardes querida oyentada y buenas tardes Albi, buenas tardes Robert. Se viene la época de las mandarinas, ¿no? Mi planta de mandarinas ya está, tiene varias ahí que están pintando. La gran producción de Nueva Ah, ahí vamos con las mandarinas. Me hizo acordar de una novela de Vasconcelos, un escritor brasileño, Mi planta naranja lima. Mi planta de naranja, qué libro ese. Qué libro, bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. El Mangarativa. ¿Cómo me impresionó ese? Lo leí cuando era muy chico. Me impresionó. Y después había otro. Es una lectura súper recomendable. Sí. Creo que sí. Trágico. Es terrible. Bueno. Había otro que era de un pescadito también. Que estaba en una pecera y era la historia del mismo autor de Vasconcelos. Sí. Ajá. También. Así como para balearse en un rincón, como dice el tango. No, pero bueno, interesantísimo, digamos, porque es una novela social, ¿no? Con muchísimo contenido de la situación marginal, de la vida, digamos, en lugares donde no llega nada, o lo que llega todo muy, muy mal. Si alguna vez se cruzan por ahí con José Mauro, ¿era Vasconcelos? De Vasconcelos, algo así. Vasconcelos, ¿no? Sí. Vasconcelos era el apellido. Vasconcelos, sí. José Mauro, ya me voy a fijar. Y mi planta de naranja lima, bueno, dense una vuelta por ahí. Empezamos con este entrevero de hoy. Hay algunas efemérides, ¿no? Uno el 28 de abril, que lo asesinaban a Mussolini y le daban fin de manera trágica a la vida de esta persona, pero que, digamos, ese fascismo lo ha trascendido, digamos, dejó lamentablemente esa forma de entender el mundo, de entender la política, ¿no? Mussolini, Italia, ¿cierto? Sí, don Benito Mussolini. Y este fascismo, que lo estamos viendo hoy en Italia también, digamos, con esta señora que está ahí de primera ministra, no sé cómo es, o presidente, no sé cómo es la cuestión ahí de quién dirige el Estado. Y tenemos también uno que está aquí de presidente, que está muy cercano a esta persona, digamos, que está a cargo del Ejecutivo de Italia, y a esto, ¿no?, que podemos llamar fascismo, incluso con una vicepresidenta que también está como muy cercana. Un 30 de abril también, en este caso, se suicidaba don Adolfo Hitler.
El 30 de abril también se hace de 1977, la primer marcha de las Madres de Plaza de Mayo, que no era una marcha como las que vemos ahora o las que por ahí entendemos como marcha, sino que fue una cuestión más bien obligadas. Caminar de a dos por la plaza, ¿no? Era. Claro, digamos, porque como que los policías, primero, las madres, en esas madres que eran madres nada más, iban a reclamar o iban ahí, digamos, frente a la Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos, presentando habeas corpus, etcétera. Y en ese trámite administrativo es que se empiezan a conocer, a vincular, qué haces acá, como si estuvieran, no sé, en la cola del supermercado o esperando que un médico te atienda en un hospital. ¿Qué haces acá? Bueno, yo estoy haciendo esta, mira, yo también, y bueno, había otra más, y yo también. Y ahí es donde se empiezan a vincularse, a entender que no es solamente el problema de una madre o de una familia, sino que había un conjunto y empieza, digamos, como a tener una especie de diálogo. Entonces se empiezan a reunir y en una de esas reuniones, ya son unas cuantas, ahí en la Plaza de Mayo, los policías o las fuerzas de seguridad en ese momento les dicen que no pueden reunirse en la plaza. Y entonces, como una manera de evitar eso, empiezan a caminar. Circulen. Claro, circulen. Exacto, ¿no? Digamos, circulen, muévanse, y eso hicieron. Empezaron a caminar a la vuelta de la plaza mientras iban charlando. Bueno, en realidad creo que no estaba muy claro la fecha, pero bueno, se ha elegido esta fecha como 30 de abril, cuando fue esta primera marcha o esta primera circulación de madres que estaban reclamando por la vida de sus hijos. ¿Qué más tenía por acá? Bueno, en 1933, un 1 de mayo, ya llegamos al primero, se firma el Tratado Roca-Runciman, que sería una especie de ley bases de ahora, que fue un acuerdo ruin, un acuerdo colonial, ¿no? De someterse voluntariamente a los deseos de Inglaterra a cambio de nada, digamos, porque Inglaterra no les pedía nada, es más, no querían negociar con Argentina, y Argentina fue así bueno, Argentina no, los que estaban en ese momento a cargo del Ejecutivo, que era señor Roca, a arrastrarse y a someterse, a lamerle las patas al Imperio Británico para que le siga comprando, o que siga comprando a los productores agropecuarios la carne argentina a cambio de nada, digamos, con muchísimos beneficios para Inglaterra y ningún beneficio para nuestro país. También teníamos, Eva Perón, Eva Duarte, en 1952, un 1 de mayo, dirige su último mensaje. Después de eso, se agravaría su situación de salud y fallecería. Y ahí tenemos un pedacito del audio como para escuchar unos últimos segundos. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que está
Estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. Bien, ahí escuchamos los últimos segundos de este mensaje y que me interesaba esto, ¿no? Estando el pueblo alerta, digamos, somos invencibles. Hablaba también de que el enemigo siempre acecha. Esto es 1952, o sea, hace unos cuantos años, y bueno, lo estamos viviendo, este acecho, este agravio, este nuevo envión contra los derechos, contra la vida de millones de argentinos que están no pudiendo pagar los servicios o mandar los hijos a la escuela, o se les está negando los derechos a estudios universitarios. Hay todo un cúmulo de disposiciones administrativas, económicas, que está desmejorando la calidad de vida, que no era que teníamos una recontra buena calidad de vida hasta antes del 10 de diciembre del año pasado, pero no hay forma, es incontrastable de decir que hoy se está viviendo muchísimo peor que hace 3, 4 o 5 meses, ¿no? Por ahí. Sí, más? también quiero decirlo porque provengo de una familia. Mis padres han sido peronistas de la primera hora, como se dice. Y peronistas de Perón. Claro, entonces el tema de Eva Duarte, ella sabe perfectamente lo vivió en carne propia. Fue una hija bastarda y dijo un día, no quiero saber qué, trazarse su vida, buscar un futuro. Y los mensajes que ella lo daba desde su experiencia de vida. Claro. Ella sabía quiénes eran los infames traidores de la patria y qué era todas estas personas que uno les llama oligarcas. Por eso sus mensajes son tan valientes, tan atendidos en esa época por la gran masa de obreros que habían alcanzado la posibilidad de tener un trabajo registrado, ¿no es cierto? Y que el peón de campo tuviera un mejor bienestar y deje de tenerle miedo al patrón. Entonces, ese tipo de valoraciones respecto de la historia más cercana a nuestros días es la que no se está reconociendo, creo, en las personas que, teniendo mi edad, que tengo más de 60 años, creo que no ha habido una comunicación real con sus hijos y sus nietos o nietes, hijas e hijos, y no se sabe comprender esta historia tan cercana. Yo lamento mucho, ¿no?, que se haya muerto tan joven esta mujer, y ella siempre le dijo a Perón que había que formar las milicias. Bueno, sí. Perón provenía, ¿no es cierto?, era un militar, claro, entonces militar. Era toda una tensión, ¿no? Magnífica vida tuvo ella, ¿no?, aunque haya fallecido tan joven, ¿no? Las palabras de Eva son conmovedoras. Siempre escucharla a Eva es conmovedor. No, pero tremendo lo que hizo. Bueno, primero esto me parece lo que destacabas de esta cuestión de clase, ¿no? De no haberse olvidado o haber renegado de su origen, sino tomar ese origen y esa complicación que tuvo ella en su desarrollo de su vida para, digamos, buscar igualar, ¿no? Buscar una equidad. Una digamos, equidad, que todos los que en algún momento estuvieron o están o siguen estando como ella, pudieran tener una mejor calidad de vida, una mejor vida. Y lo otro sí, los discursos sí, son todos muy con mucha proyección. O sea, lo que dice hoy es prácticamente lo que podría decir cualquier dirigente, ¿no? Digamos, el enemigo siempre va a acechar, que es ese enemigo. Bueno, en ese momento se hablaba mucho de la oligarquía, ¿no? Pero es eso mismo, o sea, el grupo empresarial hoy o el grupo financiero es el que está queriendo imponerse sobre los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno,
veíamos esto de la ley base, ahí vamos a hablar un cachito más adelante, pero cómo se está queriendo hacer una reversión, digamos, volver, ¿no?, a ese estado casi colonial o esa situación, ¿no?, de los peones de campo que no tienen ningún derecho. Había un diputado libertario, ¿no?, que decía, bueno, que los chicos no tienen que ir a la escuela, sino ir a la estancia, al cepillarle el caballo al patrón para que salga a dar una vuelta. Y esto de hablarlo de los derechos, ¿no?, y la libertad de expresión que tuvo Eva en ese momento. Quizás otros dirían, no, era la expresión de ellos, porque y muchos se fueron al exilio, ¿no?, porque no tenían el mismo sentir respecto de esa masa que reclamaba derechos. Es decir, hay una élite que también, dentro de los intelectuales, que se van de Argentina, bueno, reniegan de ese gobierno, ¿no es cierto?, del pueblo trabajador. Y hablando del tema de la libertad de expresión, hay un día que se ha fijado, que es hoy, el 3 de mayo, se proclama el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la UNESCO. Se eligió porque, bueno, justo en ese momento en Namibia se participaba de un seminario organizado por la UNESCO y se elabora un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. Bueno, nosotros también, ¿no es cierto?, tenemos nuestra carta principal, la Constitución, que también, ¿no es cierto?, habla de la libertad, ¿no es cierto?, de expresión, ¿no? Dice, establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Bueno, eso quería manifestar de alguna manera, ¿no?, el poder también de la responsabilidad que se tiene, ¿no?, en el momento de, en este caso nosotros en una radio o en cualquier medio de comunicación, tener también responsabilidad, ¿no?, cuando uno hable, cuando dice algo, ¿no? Sí, pensaba en esto de la libertad de expresión, que es como un paradigma, ¿no?, del mundo capitalista. Exacto. Y no puedo dejar de separarlo de Julian Assange y lo que está haciendo ese mundo capitalista con el derecho a la información, a la libertad de expresión, digamos. O sea, parece que eso funciona en tanto y en cuanto lo que se diga o lo que se expresa convenga o sea favorable a ese poder, digamos, capitalista, financiero. Pero cuando hay alguien que se opone a eso, o peor, digamos, lo que hizo Assange es denunciar, que no es que denunció cosas que inventó, digamos, un día dice, a ver, ¿qué puedo decir mal de toda esta gente? Y se puso a inventar cosas. No, lo que hizo fue encontrar documentación que avalaba asesinatos, operaciones, digamos, ¿no?, los principales dirigentes de este mundo capitalista, Estados Unidos, los países, digamos, de Europa, incluso Rusia, diciendo todos los crímenes que son crímenes así exactamente, o sea, murieron personas y no que asesinaron a uno y le tiraron un tiro, o sea, casi, digamos, a nivel de asesinatos colectivos de personas. Y que, bueno, está sufriendo cárcel desde hace muchísimos años. Estuvo, digamos, en la embajada de, creo que Cuba, estuvo, Ecuador. De Ecuador, sí, de Ecuador, hasta que, bueno, lo lograron sacar y están viendo si lo van a juzgar, digamos, lo están matando. Claro, están esperando que se muera solo para evitar, digamos, ese juicio y tener que decir que no está bien la libertad de prensa, digo, porque en definitiva eso es lo que está en discusión en el fondo, digamos, de toda esta cuestión. Nosotros por ahí, nosotros o nosotres, digamos, con respecto a mi edad, siempre le denominamos el gendarme del mundo a Estados Unidos. No sé si eso ya se terminó de decir así con las nuevas generaciones. El gendarme del mundo
enorgullece de su enmienda, su primera enmienda, esto que aquí, bueno, tenemos ahí en Norteamérica gente que también son demócratas o republicanos, que la prensa, ¿no es cierto? Pero al menos es más abiertos, sí se sabe a quién estás apoyando, no es igual que en Argentina, que es todo solapado y anda a deducirlo como podás a los que no tienen acceso a poderse dar cuenta de cómo la prensa al lado de quién está. Entonces esa famosa enmienda también tuvo su Watergate, ¿se acuerdan? Con respecto a Nixon. Entonces no hay que olvidar la historia, ¿no? No hay que olvidarla. Y Assange está pagando todo eso, ¿no? Realmente. Totalmente. Sí, terrible lo que está... Digamos, y está a la vista de todo, digamos, porque no es Guantánamo, está ahí y don Assange está preso y lo están viendo a ver si lo llevan a un lado, lo llevan para el otro para juzgarlo. Todo eso por hablar, por decir, por mostrar documentación de cosas que son negativas y obviamente que no les gusta que se haya descubierto eso, pero no evita que eso que no haya pasado. ¿Qué más tenemos? Bueno, el hundimiento del Belgrano, ¿no? El 2 de mayo, o sea, ayer. Por ahí cosas que no se hayan dicho de este crimen, es poco. Por ahí lo que llama la atención... Innecesario completamente. Sí, no, lo que llama la atención es que, después de tantos años, el actual presidente reivindique a la persona que dio la orden de hundirlo, que era Margaret Thatcher, ¿no? Y Margaret Thatcher, después de muchos años, que también haya declarado que lo volvería a hundir. O sea, si estuviera en ese lugar, igual, haría lo mismo, así tipo Macri, haría lo mismo, pero más rápido. Lo mismo dice Margaret Thatcher, que uno, de alguna forma, podría llegar a entender, porque defiende lo que, el patrimonio de Inglaterra, aunque sea mal habido, porque no es que las Islas Malvinas siempre fueron de Inglaterra. En algún momento hubo una invasión inglesa y a partir de ahí es que ellos toman esas tierras que no les pertenecen. Pero que encima de eso, alguien que representa al país, dice o diga que esa persona es un norte para él, de una persona a la que hay que imitar, parece muy mal. Estaba fuera, por lo que la información estaba fuera del área. Claro, fuera del área de exclusión, no debería haber participado. Completamente innecesario, el ataque. No sé, lo de necesario, no sé, porque es una guerra, es un conflicto y ahí se toman decisiones que nunca son buenas. O sea, una guerra no se puede esperar nada bueno de una guerra, pero esto de que alguien argentino apoya a esa persona me parece muy, muy negativo. Hablando de cosas negativas, en esta semana se aprobó con media sanción esta nueva ley base, que es un recorte de la ley base que rechazó el Senado hace un mes por ahí, que de los 600 y pico de artículos quedaron 230, 232 por ahí, de artículos que tiene esta nueva ley bases. Y lo destacable es que la hayan aprobado sin discusión, porque no hubo debate de cada uno de los artículos, sino que se iban aprobando por capítulos, donde cada capítulo tenía muchísimos artículos. Y entre eso, la posibilidad de que el presidente tenga facultades legislativas, todo lo que es la reforma laboral, que vamos a estar hablando en un ratito, el régimen para grandes inversiones, reformas, en impuestos, vuelve el impuesto a las ganancias, etcétera.
donde bueno, el apoyo o los votos mayoritariamente fueron todo el grupo libertario, el macrismo, o sea, todo el PRO, y el radicalismo que se ha plegado, digamos, de manera así, sin ningún tipo de reparos, a apoyar a Milei, ¿no? Digamos, a pesar de que, bueno, ahí hay un de Loredo que llora y no sé qué, y habla que le parece mal todo esto, pero a la hora de votar, votó así sin derramar ninguna lágrima. O sea, parecía bastante complacido en eso. Llamó la atención, sí, en un punto, digamos, de esta ley bases, lo que votaron, entre otros, los diputados por Catamarca de Unión por la Patria, o sea, los que fueron elegidos ahora en noviembre, no, en octubre del año pasado, que de los 4 diputados, el quinto, que es del PRO, que es Monti, bueno, votó con el PRO, con los macristas, pero, digamos, en los diputados que eran de Unión por la Patria, venían hasta este capítulo, que es el régimen de incentivo de las grandes importaciones, venían votando en bloque, digamos, salvo los diputados de Tucumán, que Jaldo hace rato que se había abierto, digamos, del bloque, pero todas las votaciones de esta ley y todas las anteriores venían votando en bloque, y aquí, bueno, se abrieron, digamos, de los 4 de Unión por la Patria, 3 votaron afirmativamente y 1 se abstuvo. Presumiblemente por pedido del gobernador, que, digamos, tendría una voluntad dialoguista, digamos, este peronismo también se lo llama así, el peronismo dialoguista, que buscaría, digamos, tener una especie de acercamiento con el presidente Milei, y particularmente en este título, digamos, esta parte de la ley, que era el régimen de grandes inversiones, porque entiendo que sería una herramienta para que haya, digamos, lleguen a Catamarca capitales internacionales para la explotación minera, digamos, aquí en Catamarca, el litio, etcétera. El RIGI lo estuve viendo, y la verdad que es una... Sí, digamos, abre las puertas para que vengan capitales de todo el mundo, pero sin ningún reparo, los capitales acá, y no tienen que pagar derechos, 0% de derechos de importación y exportación, o sea, para la nación no le queda un centavo. El presidente les dice: aprende roca, vos te quedaste con ese tratadito con Inglaterra. Totalmente, mira lo que puedo hacer yo, siempre puedo hacer lo peor. Prohíbe a que las provincias cobren impuestos o tasas a la explotación minera, o sea que de venir aquí algo como eso, la provincia no podría poner, digamos, las mismas condiciones que le está cobrando las empresas que ya están funcionando. Y además todo eso lo hace durante 30 años, o sea, durante 30 años todo lo que entre dentro de ese programa no se puede modificar, ¿no? Pues todo el resto de artículos de la ley, estas bases, no sé, supongamos por decirlo más grave, la venta de las empresas públicas, ¿no? No sé, YPF, Aerolíneas, bueno, ya se vendió Aerolíneas y ya se recompró Aerolíneas, o sea, no son cosas, si bien son cosas negativas, dolorosas, no son imposibles de revertir. Pero en este caso, durante 30 años,
estos capitales internacionales van a poder hacer lo que se les dé la gana. Digamos, un poco más, por supuesto, de lo que ya hacen, porque las provincias son dueñas y al mismo tiempo queda, creo, un puntito nada más de ganancia, porque se las llevan todas. Sí. Es decir, ni siquiera ante esta situación, ni siquiera veo el pueblo de Catamarca pensando nada, por favor. El de Ni Catamarca siquiera, y el de la Nación, ¿no? No, y el de Catamarca, porque se supone que vos tenés un derrame de regalías mineras, y yo veo que los asfaltos de la provincia son de peor calidad cada año. No es que el mantenimiento, no, son de peor calidad cada año. Yo viviendo en Las Pirquitas, cuando se hizo la Ruta 1, vos la veías gris. ¿Duró cuántos años? Claro. Recién apareció uno que otro pocito. Después le empezaron a arreglar con ese tapiz oscuro que no sirve ese asfalto. Entonces también empecemos a mirar que si las regalías alcanzan para un bienestar o no, digamos. Y ahora es peor. Sí, es decir, nunca hubo una verdadera transparencia, creo, respecto de la regalía, y mucho menos de estar abriendo una página hoy a donde se supone que vos tenés a dónde ver números que vayas a ver si son reales o te mienten. Es decir, es desastroso el trato que tienen nuestros representantes para con nosotros. La verdad. Sí, bueno, hace poco, ¿no? El año pasado fue que se descubrió esta evasión que estaban haciendo las empresas mineras, porque, bueno, declaraban una cosa y estaban haciendo otra, ¿no? Bueno, eso, digamos, por suerte se descubrió, creo que están pagando una multa, digamos, pero ¿cuántas veces habrá ocurrido lo mismo? Y yo digo, ¿y de ahí? Claro, sí. ¿Y de ahí? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, este proyecto de ley con esta media sanción pasa al Senado y ahí es como que se abre otra puerta, porque, bueno, digamos, del Senado ya rechazó la ley bases anterior. La composición del Senado tiene una mayoría de Unión por la Patria, pero bueno, empezaba a cuestionarse, ¿qué harían nuestros senadores, o sea, los senadores por Catamarca, ante este panorama y ante este guiño que hacía nuestro gobernador con el régimen, con el gobierno de Milei? En estos días, creo que ayer se le hizo una entrevista del Gato Silvestre a la senadora Lucía Corpasi, y ahí escuchamos lo que decía respecto de lo que podría pasar, digamos, ahí en el Senado. Escuchamos el primer audio. Mire, la verdad es que los legisladores de Catamarca, en diputados, que ya votaron, por donde ya pasó la ley bases, rechazaron la ley en general, no la apoyaron. Solamente hubo un capítulo que es el de ganancias, donde se abstuvieron, y otro capítulo que es el del RIGI, en donde 3 legisladores de nuestro espacio acompañaron y otro las rechazó. No me acuerdo si las rechazó o se abstuvo. Como gobernadora, yo he sido gobernadora en la época de Macri, tuve que hacer algunas reuniones y algunos gestos con el gobierno nacional, aun cuando no estuviera de acuerdo. Creo que a este gobernador le pasa absolutamente lo mismo, y que nosotros los legisladores somos cuidadosos y respetamos alguna mirada del gobernador, pero algunas cosas no las compartimos. O sea, hay cosas que realmente yo creo que si nosotros en algún momento nos tenemos que sentar a discutir, de verdad. Digo, la cuestión laboral es algo que hay que discutirla, cuidando las dos partes y cuidando también y teniendo en claro que siempre el trabajador es el más indefenso, ¿no? Pero que algunas cosas hay que modificar. Ahora, esta reforma es bastante compleja. Pero aparte, Lucía, no la presentaron para debatir, la impusieron en la Cámara de Diputados. No, pero por eso, la verdad que el manejo que tiene este gobierno nacional no debate nada, todo es a fuerza de látigo, pero de látigo, de humillación, de maltrato. Y esta no es la Argentina en la que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en una Argentina donde la democracia exista, las cosas se discutan. Pero de la ley bases hay un montón de puntos que no se discutieron. Y hay un montón de puntos, o todos los puntos, impactan en la vida cotidiana de la gente, que la ve la ley base como que es una entelequia que no sabe muy bien qué es,
Pero la verdad, mire, yo estoy reunida con los clubes de barrio de acá. Clubes de barrio que tienen barriadas súper humildes. Pero les ha llegado boletos de la luz de 400.000 pesos, 600.000 pesos, 700.000 pesos. Gente que no puede cobrar una cuota societaria. Sí. ¿Quién voy a decir lo que son los kiosquitos de barrio? Bueno, eso es por las emergencias que se han declarado en esta ley bases y por las potestades que le da esta ley base a las empresas a cobrar lo que quieren. Voy a decir, a ver, lo del frigui también me parece tremendo porque se mete en temas que son potestad y derecho de las provincias. Está bueno fomentar las grandes inversiones. De hecho, existe un régimen de fomento para grandes inversiones, que en su momento fue la ley de promoción minera y después con el gobierno de Alberto Fernández se amplió para promover otras inversiones. Ahora, esta la verdad que es preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, define la nación qué es lo que va... Mire, le da un montón de beneficios que no se los da a las pymes, pero no me refiero a ver la pyme que tiene 4 empleados, la pyme que tiene 100 empleados, que necesita a lo mejor importar, exportar, bueno, derechos de importación y de exportación, nada para la RIG, nada. No tienen que pagar nada y pueden importar lo que quieran, bienes, servicios. Nosotros que tenemos un desarrollo minero, hemos trabajado muchísimo para que los trabajadores que trabajen en los yacimientos mineros que están acá en Catamarca sean de Catamarca. Y la verdad es que hemos tenido una pelea cuerpo a cuerpo con las empresas, pero lo logramos. Modificamos también cuánto nos pagan de regalías. Modificamos también cuánto pagan para un fideicomiso en beneficio de la provincia. Ahora, con esta ley, nada de eso podemos hacer, porque estamos penados. Bien, ahí escuchamos entonces a la senadora Lucia Corpaz y la exgobernadora de Catamarca. Bueno, también poniendo algún guiño al gobernador al entender, digamos, de que está de alguna forma negociando la gobernabilidad, digamos, de la provincia, pero a su vez, digamos, poniendo, digamos, algún límite, diciendo no necesariamente los senadores vamos a hacer lo que dice el gobernador. Y no sé si hay en esa parte del audio lo dice, pero diciendo, bueno, en principio, digamos, manifestándose en contra, en general, en global, a la ley bases, en particular lo del RIGIA y lo que escuchábamos al final, pero diciendo también que, bueno, van a esperar que ingrese el proyecto de ley al Senado, lo van a estudiar, lo van a revisar, y en base a eso, bueno, tomarán alguna posición, alguna postura que esperemos sea, digamos, en bloque y no sea una postura, digamos, individual de cada senador, sino que se siga manteniendo este bloque, digamos, de aquí es una especie, digamos, de resistencia a este proyecto de gobernar el país para los grandes capitales, ¿no? De someter a la población a los beneficios del capital extranjero, y que no tiene ninguna contraprestación, digamos, para la nación, que no va a mejorar en nada nuestra vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí para terminar, este próximo viernes, o sea, no hoy, sino el viernes que viene, el viernes 10 de mayo, se va a realizar en Guaycama, ahí donde nació el que en su momento era el coronel, luego ascendido a general Felipe Varela, un encuentro que se viene realizando desde hace varios años, creo que es el número 11, que se llama Encuentro de los Pueblos Hermanos, y estamos con comunicación, ¿verdad?, con Gerardo Córdoba, que es un poco quien lleva adelante este encuentro ahí en Guaycama, el Guaycama de aquí de Valle Viejo, no el de allá arriba. Buenas tardes, Gerardo, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿me escuchan bien? Perfecto, como si estuviera al lado. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Roberto, que es el primero que escucho. Está Alba, está Leo. ¿Cómo andás, nene? Hola Alba, hola Lita, hola Leo. Hola, ¿cómo ¿qué tal, andan? Gerardo? Un gusto escucharlo y charlar con ustedes por este medio. Bueno, comentanos Bueno, sí, del encuentro. Bueno, gracias bueno, por comunicarse. Bueno, este encuentro, yo siempre recalco que es un proyecto de docentes de una escuela pública, ¿no? De ahí nace de nuestra labor ahí con otro docente, Carlitos Tirabás. En esa labor docente se fue gestando esta reivindicación desde la cultura de nuestra figura principal, digamos, en el sentido simbólico y quizás real, que es Felipe Varela, ¿no? Por lo menos por la envergadura que nosotros le vemos a él como personaje, como prócer nuestro, como alguien que llevó adelante una idea que hoy es tan vigente. Sí, totalmente. Sí. Que es como obvio. Bueno, nosotros siempre lo rescatamos a esto y su figura desde de esta acción cultural. Creo, y me permito decirlo, que Roberto participó en varios encuentros, como participante, organizador y gestor de muchas acciones muy buenas que pudimos compartir. Y bueno, la reivindicación de esta figura, que no es poco ponerse a hacerlo, pero tampoco no es más difícil es no hacerlo. Y conquistando amigos, lo fuimos llevando adelante este encuentro, que ya lleva 11 versiones. Contanos, bueno, qué es lo que está previsto hacer este viernes, o sea, no hoy, sino el viernes que viene, a partir de qué hora va a ser, y comentanos un poquito de cuáles son el cronograma de actividades o qué tienen previsto hacer. O sea, más concreto, bueno, yendo a lo concreto. Este año, Ceres Arqui va a presentar su novela acá, en este pueblo, porque ya la presentó en la ciudad. La novela de Varela, que Felipe escribió. Varela. Creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado lo hizo. Y bueno, con ella vamos a abrir la hora 19, acá en la casona de la Niña Imelda, que es otra historia también que siempre reivindicamos. Otra casa histórica. Sí, casi, que es patrimonio cultural de Valle Viejo esta casa. Y bueno, ahí iniciaremos actividades y hay diversos. Todavía no armamos la grilla definitiva porque tenemos que afinar con cada uno de los artistas, pero Emice Quintero, PDP Ludero, pues bueno, Pablo Venturoso, hay muchos músicos que han asegurado su presencia. Participación. Sonco y Suma, artesanos, sí, bueno, todo eso que siempre sucede en este evento, en este tipo de evento, que es con compartir todas nuestras cosas, nuestros saberes. Y bueno, eso, hasta ahora no te puedo asegurar más que eso. Sonco y Suma, que creo que le dije, los hermanos Rodríguez también. ¿Qué más aseguró bueno, hay varios que se me escapan en este momento que han asegurado su... Entonces esto va a ser... Nacho Andrada, ahí me estoy acordando, Nacho Andrada, bueno, hay mucha gente más, pero también se van a ir sumando. Recién vamos a cerrar mañana esta grilla de artistas que están ahí. Viene gente, y eso me interesa resaltarlo, disculpa, de La Rioja, viene una comitiva de La Rioja, que es los encuentros hermanos, ¿te acordás? No sé si estabas vos cuando vino la gente de Guandacol. Sí. Bueno, entonces va a visitar gente de La Rioja, van a venir artistas de Córdoba, así que va a estar bueno. Va a estar linda la movida. Entonces esto va a ser el 10 de mayo a partir de las 19 horas. Sí, señor, es la Felipeña en honor a Felipe Varela. Y esto se va a realizar en la casa de la Niña Imelda. Ahí va a ser el lugar, el espacio. Exacto, así es. Buenísimo. Gera, ¿qué es lo que, si es que es posible, digamos, rescatar alguna, no sé si reflexión, pero bueno, de todos estos encuentros, desde lo que comentabas, ¿no? Desde ese primer encuentro que se gestó, digamos, en ámbito escolar, de varios encuentros que se hicieron todavía ahí en la escuela, hasta digamos, son 11 encuentros. ¿Cómo ves
esa evolución, o bueno, si es posible, no sé, sacar alguna proyección. Mirá, Robert, yo no sé si es una proyección, pero sí puedo arriesgar una lectura. Sí, bueno. Si me permite. Sí. Yo me considero un trabajador de la cultura popular, así llegué a Catamarca hace muchos años y a lo que me he dedicado, que es aplicar mis conocimientos como fruto de la universidad pública y aplicarlo a mi cultura. Bueno, yo estudié filosofía en Córdoba, en la universidad pública. Y bueno, como gestor cultural y con esos elementos de lectura y llegando a ciertos puntos, como ser este pueblo que llegué por casualidad en realidad, pero haciendo mi tarea de docente, y en ese momento nos pareció rescatar estas dos figuras interesantes. Lo hicimos con total inocencia porque en medio del estudio fuimos descubriendo la envergadura de Felipe Varela en nuestra historia, descubriendo no las dos versiones o la única versión que yo tenía de la historia revisionista, sino todo el universo de versiones revisionistas de Varela. Bueno, como estrategia de un trabajador cultural que llevamos adelante, me parece, y reflexión, me parece que estar continuando es un mérito de todos los que han participado. Ya logramos pérdidas también de toda la cantidad de gente que se unió a este tipo de reivindicación de Varela en su pueblo. Eso, como reflexión, un agradecimiento a estas personas que sostienen hasta morir. Sí. Eso, sí, porque hay que sostener esto, ¿no? Claro. Y eso por una parte. Y la otra parte, que ya creo que va a ser una novedad, este año va a haber una movida en el departamento de Valle Viejo que va a llevar este mismo nombre, porque lo consideramos una institución del pueblo, pero va a ser entre las escuelas de Valle Viejo. Se van a visitar entre ellas, actividades entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de Varela, y va a haber un acto final, todavía no se sabe en qué escuela. Bueno, eso me parece también muy importante porque hay como un acuerdo entre dos culturas o dos visiones de la cultura, como es la nuestra, que es desde la cultura popular, quizás, que conversa con lo institucional, pero más popular, y lo formal. Está ocurriendo en la educación, ¿no? Claro, la formal. Claro, sí, me parece interesantísimo lo de esto, ¿no? De fundar o de fundir, digamos, estos dos áreas enormes, y sobre todo, bueno, que la educación formal o las escuelas ahí de Valle Viejo de alguna forma también empiezan a apropiarse de la historia de un hijo de un héroe, que es el héroe catamarqueño, y que nació ahí en Guaycama, en Valle Viejo. Bueno, Gera, muchísimas gracias por este pequeño diálogo. Y bueno, quedan todos invitados ahí para el viernes 10 de mayo a partir de las 19 horas, ahí en la Casa de la Niña Imelda. Si van desde la ciudad y cruzan el vado que llega a Guaycama, la van a ver a mano derecha, que es unas paredes que están pintadas, que tienen un diseño de murales, ¿no? Sí, ¿hola? Sí, vereda. Una vereda alta. Y una vereda alta. Se te escucha muchísimo, se te escucha mal, pero sí, algo se entendió. Bueno. ¿Cómo? Qué muy buena descripción. Sí, como para que lleguen. Gera, muchísimas gracias. Un gran abrazo y bueno, nos estamos viendo. Gracias a ustedes por comunicar y seguir comunicando. Muchas gracias. Los espero. Gera. Nos vemos. Chao. Bueno, y hacemos la primera pausa, Leo. ¿Sí? Y ya volvemos. ¿Qué se quitó? Estamos de regreso en Tramas, a contramano del tiempo, venimos así como mal. La idea era en este segundo bloque hablar del
del Día del Trabajador y en particular de los derechos laborales, ¿no? Digamos, porque en esta ley base que ha sido aprobada con media sanción, hay todo un capítulo laboral que implica una reforma, y esa reforma lleva, digamos, adelante modificaciones en las condiciones en que los trabajadores se desempeñan en nuestro país. Así que la idea era, bueno, estamos hablando de leyes, porque en definitiva lo que esta ley bases es una ley, es una norma que va a regir a partir del momento en que se apruebe y que se publique en el boletín oficial. O sea, toda ley, toda norma recién es exigible cuando es publicada, cuando se hace público, cuando cualquiera puede verla, puede leerla, aunque nadie lo hace, digamos, pero bueno, ese es el mandato, digamos, constitucional. Y bueno, la idea era un poco, digamos, reflexionar sobre la validez que puede tener esta ley, que como muchas otras leyes, una cosa es que esté escrito y otra cosa es que se lo haga cumplir, ¿no? Digo, porque, bueno, también dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y también hemos visto a lo largo de nuestra historia argentina, incluso la historia mundial, como una misma letra, un mismo texto, según quien lo interprete, define para un lado o para el otro, ¿no? Pero me interesaba, digamos, empezar por la Constitución, digamos, todo, nuestra normativa, o sea, todas las leyes, incluso esta ley base que se está discutiendo. Hay una ley principal en el país, que es la Constitución Nacional, y que no puede haber ninguna norma que se oponga o que vaya en contra de la Constitución Nacional. O sea, si algo fuese, digamos, de esa forma... Sería inconstitucional. Sería inconstitucional, digamos, hay nuestro sistema, digamos, de gobierno, que está dividido en tres, ¿no? O sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este caso, el Poder Judicial ha sido el encargado, o es el encargado de vigilar, digamos, de alguna forma con esa palabra, que no haya ninguna norma que se contraponga a lo que dice la Constitución Nacional. O sea, la Constitución Nacional dice, por ejemplo, para poner algo que ha ido en contra, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de la propiedad privada como el valor imposible de vencer. Entonces, digamos, cualquier norma que vaya en contra del derecho a la propiedad, de la propiedad privada, debería ser inconstitucional. Ahora, en algún momento de nuestra historia argentina había un señor Cavallo, digamos que muy libertario él, o un neolibertario, que impuso un corralito. ¿Qué era un corralito? Que vos, los ahorros que vos tenías en el banco, no los podías usar. O sea, lo que hizo el tipo con una norma es... imposibilitarte de ejercer tu derecho a la propiedad privada. O sea, esos capitales no eran del Estado, no eran del vecino, no eran de otra persona, eran tuyos, y vos no podías hacer uso de eso. Es como si alguien se te mete en la casa y te dice, mira, la casa sí es tuya, pero no la puedes usar. Así, digo. Y en ese momento hubo muchísimos reclamos judiciales. Y en ese momento la justicia, a algunos les decía que sí, entonces generaba una sentencia y uno iba con esa sentencia al banco y podía retirar los ahorros, y otros jueces decían que no, y entonces, listo, ahí se terminó el ejercicio, digamos, de la propiedad privada. Digo este ejemplo porque, bueno,
lo que vamos a hablar o comentar, ¿no?, del derecho al trabajo, entra también en esa categorización del Poder Judicial, y que probablemente si haya algún tipo de reclamo en vista, digamos, de esta ley base, si fuese aprobada, capaz que se da, ¿no?, esto de que para algunos haya un reclamo efectivo y pueden hacer ejercicio de sus derechos, y en otros casos no. En la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que es un artículo que sobrevivió a la Constitución del 49, la Constitución que aprueba el peronismo, digamos, antes de la caída de Perón, y que fue eliminada por la dictadura militar por decreto. Un día dijo: esto no va más, se vuelve al anterior, y todo esto también lo borramos. Pero de esa Constitución sobrevivió este artículo 14 bis, que precisamente es el que habla de uno de los objetivos fundantes y que dio un poco sentido a lo que fue el peronismo, el justicialismo, que fue el derecho al trabajo, ¿no? Hace un rato vos hablabas, ¿no?, de este documento del peón de campo, estatuto del peón de campo, que era el primer instrumento que, cuando Perón todavía ni siquiera era, digamos, presidente, estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo, algo así, o sea, un cargo menor que nadie le daba 2 mangos por ese lugar. Y desde ese lugar él arma este estatuto que por primera vez reconocía algunas condiciones mínimas de dignidad para las personas que trabajaban en el campo. Bueno, este artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Digo, todo esto está en la Constitución Nacional, o sea, nada, por ejemplo, digamos, todos estos despidos que se han venido sucediendo en estos últimos meses son totalmente arbitrarios, va en contra por lo menos de este artículo de la Constitución, ¿no? Habla de la protección del despido arbitrario y habla de la estabilidad del empleo público. Todos estos empleados de organismos estatales que han sido despedidos claramente están violando este artículo 14 bis de la Constitución. Hay un párrafo más también que quería destacar de este artículo, dice: queda garantizado los gremios, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje y el derecho a huelga. Algo que, bueno, en esta ley base estaría eliminando, es más, digamos, habilitaría a que se le imponga sanciones a quienes participen de derecho a huelga. Está también el protocolo de la ministra Bullrich, ¿no?, también con el derecho a huelga, que es, bueno, como lo acabo de leer, un derecho constitucional reconocido por la Constitución, o sea, un instrumento como un protocolo que es algo totalmente menor y está supeditado a lo que diga la Constitución, debería haber sido declarado inconstitucional. Precisamente está negando este derecho que está reconocido en nuestra Constitución. Además de esto, bueno, en el mismo artículo también habla de la seguridad social, o sea, la jubilación, que dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. O sea, nadie podría decir: no, bueno, yo no lo quiero cobrar.
Así. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrados por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. Menos los legisladores, ¿viste? No van a renunciar nunca, ni los jueces a las jubilaciones. Totalmente. Digo, porque bueno, está también parte de la ley bases, ¿no? Elimina la moratoria. Sí. Moratoria es una ley con la que se buscaba compensar la evasión, porque eso es el término de real. La patronal. La evasión de la patronal que tomaba empleados, o que sigue tomando empleados, los tiene en esa forma que se llama en negro, o sea, no los registra ante la AFIP, y entonces no les paga los aportes, no les paga obra social, no les paga la jubilación, digamos, para que ese dinero entre en este sistema de reparto que hace que, bueno, las jubilaciones tengan unos montos más elevados. Estas personas, al no hacer, digamos, esos aportes, bueno, desfinancian todo el sistema jubilatorio y, digamos, como algo de conjunto, y en particular le niegan a esta persona que está trabajando la posibilidad de tener una jubilación, digamos, porque si está 10 años trabajando de esta forma, sin ningún tipo de aportes, son 10 años que parece que no trabajó, porque no tiene aportes. Entonces esa persona va a llegar a los, no sé, 60 años, si es mujer, por lo menos hasta ahora, o 65 años, y le van a faltar 10 años de aporte. En eso es lo que surgió esta ley de moratoria, que lo que impulsa es que alguien pueda pagar como una cuota mensual para recuperar todos esos años que no tuvo aporte. O sea, que no es que no los hizo esa persona, sino que el empleador que tuvo en esa oportunidad no pagó lo que tenía que pagar. Es como que el Estado está absorbiendo de alguna forma la deuda, no del trabajador, sino del empleador. Está haciendo una compensación en ese sentido. Y el señor Gabriel Bornoroni, que le decían, bueno, ¿cuál es la ventaja que va a tener el trabajador? Y el tipo hizo terror, porque encima es un empresario, ¿viste?, de las estaciones de servicio de Córdoba. Pero terminó diciendo que se iban a tener que pagar todo, ¿viste? La indemnización, todo, vas a ser libre para... Terrorífico, pero tampoco tienen pelos en la lengua, ¿viste? Medio que se quieren evadir y terminan diciendo lo que realmente piensan y lo dicen, punto. Sí, totalmente. Sí. Algo más de la Constitución. En la Constitución también incorporó en la reforma del 94 el artículo 75, que es, digamos, habla de las atribuciones del Congreso, y en el inciso 19, es una parte de este artículo 75, dice que le corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, ¿no? Hay varias cosas acá, digamos, hablamos de educación universitaria, habla de justicia social, algo que el presidente dice que es lo peor que puede haber en el mundo. Bueno, lo lamento, señor presidente, pero está eso, la justicia social forma parte de la Constitución Nacional, que es sobre lo que él juró defenderla. O sea, no podría oponerse a este instrumento. Y otro inciso de este artículo 75 es donde se incorporan muchísimos tratados internacionales que tenía firmado nuestro país,
que son, digamos, los tratados de derechos humanos, entre los que está la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo, y digamos, son 14 tratados internacionales los que hoy tienen el mismo rango constitucional, digamos, porque eso es lo interesante, no es solamente que los incorpora a la Constitución, sino que la misma Constitución dice que tienen jerarquía constitucional, o sea que están a la misma altura que la Constitución y en ese sentido que son exigibles, o sea, son exigibles todo el contenido de todos estos instrumentos de la misma manera que es exigible el artículo 14 que leíamos recién, o el artículo 1, el artículo 17, el artículo que sea es tan exigible como los artículos que contienen todos estos instrumentos internacionales. Dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos hay un artículo que habla de la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Esta convención lo que dice es que, digamos, los estados que firman esta convención tienen que tratar de hacer lo mejor para el pueblo, digamos, para decirlo en palabras sencillas. Y lo que no pueden hacer es volver para atrás. O sea, si el Estado les generó en algún momento algún derecho o alguna condición, digamos, benéfica para una parte de la sociedad, no puede volverse atrás, no puede deshacerse, digamos, de ese beneficio que ha brindado. A eso se le llama la progresividad, y está presente, digamos, tanto en esta convención y también como en los pactos de derechos económicos, sociales, culturales y civiles, sí, y políticos. Sí, todo esto que nosotros hablamos cuando hay declaraciones o pactos, tratados, y está allí una sigla importante, la UNESCO, la ONU, todas siglas, también son personas las que las conducen y tienen también una ideología. Y por eso es que no se cumplen muchas veces y es fácil derrotarlas. Esa misma letra es fácil derrotarla. Nosotros en Catamarca tenemos sitios Ramsar, tenemos reserva de la biosfera, lo mismo le pasa a La Rioja, San Juan, y han violado todo, destruyeron todos los pactos que pueden tener sobre el cambio climático, lo medioambiental. Es decir, yo cuando más siglas veo, escucho, eso es para avanzar sobre eso. Es decir, dicen la exploración tal, ya nos tienen explorado hace más de 100 años con la tecnología de avanzada que tuvieron, sobre todo Estados Unidos, parte de Europa, y nos quieren hacer creer que es bueno el lugar hermoso en el rincón. No existe ningún rincón que no haya sido explorado en nuestra tierra. Es decir, por eso se siguen violando todo eso. Pasa que hay una discusión, un debate, algo no saldado, en el ámbito del derecho, digamos, porque después todo esto termina ahí, ¿no? Digamos, porque, bueno, hablabas de los sitios Ramsar, etcétera. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, alguien podría interponer algún recurso judicial contra, digamos, una empresa o algún tipo de explotación que esté tomando más agua o que esté, digamos, haciendo pelota una montaña y, digamos, generando, digamos, daño ambiental. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que viene haciendo, digamos, la justicia argentina? Porque, bueno, sí, efectivamente, digamos, todo lo que estamos leyendo recién o comentando son normas constitucionales,
La misma Constitución de Catamarca también habla del derecho y de cómo hay que proteger el salario, etcétera. También hay partes de la Constitución de Catamarca que habla del derecho ambiental, y etcétera. O sea, todo eso está contenido en las leyes y en principio son exigibles o tan exigibles como, bueno, el derecho a la libertad de prensa, digamos, que también están en todos estos instrumentos, ¿no? Entonces, ahora, la discusión o el debate que hay, que se fue manifestando de distintas formas. O sea, yo no tengo trabajo, entonces puedo accionar o podría accionar contra el Estado, porque el Estado tiene la obligación de de hacerme efectivo ese derecho que tengo. Si yo tengo el derecho a trabajar y está en la Constitución, el Estado tiene que proteger eso y tiene que darme un trabajo. O, digamos, también en la Constitución está el derecho a la vivienda. Si no tengo vivienda, o sea, podría ir contra el Estado y exigir que el Estado se haga cargo de ese derecho que está reconocido dentro de este instrumento. ¿Qué hizo la justicia argentina para que no explote todo? Lo que terminó haciendo es definir como que hay dos tipos de derechos. Hay derechos enunciativos, declarativos o programáticos, que son esto, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, todo esto que en general son todos los que integran este pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y que hay otro tipo de derechos que son los derechos operativos o de ejecución plena, que son, por ejemplo, el derecho a votar, a emitir el voto. Parece que ahí no hay discusión y todos vamos a votar, no importa de si somos altos, petizos, si tenemos plata, no tenemos plata, todos tenemos la obligación de ir, digamos, a votar. O sea, como que la justicia separó, digamos, derechos que sin ningún parámetro, digamos, porque no es que dice en la Constitución, bueno, el derecho al trabajo, a lo mejor si puede el Estado lo va a dar. No dice de esa forma. Dice que tenemos el derecho al trabajo y que el Estado tiene que respetar y hacer que nosotros tengamos trabajo. O sea, no hay discusión. O sea, por lo menos en el texto constitucional o en el texto de todos estos instrumentos dentro de la Constitución, no dice ninguna condición que haya que cumplir para que sea efectivo ese derecho. Sin embargo, bueno, lo que ha ocurrido o lo que viene ocurriendo es eso. Se los ha metido dentro de esto como que son enunciativos, declarativos, programáticos. Programáticos significa que todo eso, esos derechos se los tiene que meter dentro de algún tipo de programa, dentro de alguna política pública que genere, viviendas, que genere más trabajo, que genere que haya, no sé, cloacas. Mientras que los otros derechos sí, digamos, es como que eso se tiene que cumplir sí o sí y no hay posibilidad, digamos, de incumplirlos. Que si alguien lo incumple, bueno, tiene una pena que estará, no sé, en el Código Civil o en el Código, digamos, Penal. Es la forma en que la justicia ha dividido esos derechos, que un poco es la misma discusión que hubo cuando se discutieron estos dos pactos, el pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. En el 94. En el 63, 64, porque los dos pactos estos son del 65. Ahí se dividió el pacto capitalista y el pacto socialista. En realidad era un solo pacto, o sea, era un solo instrumento, y no había forma de lograr aprobarlo como un solo instrumento. Entonces se los separó, se los dividió. Entonces los derechos civiles y políticos quedaron de un lado
que serían estos derechos operativos exigibles de ejecución plena, derechos capitalistas, que bueno, ahí está, ¿no? El derecho a votar, el derecho a la propiedad privada, la libertad de prensa, etcétera, y este otro pacto, que es el de derechos económicos, sociales, culturales, que sería como el pacto socialista, bueno, ahí entra, digamos, esta decisión de pensarlos como programáticos, o sea, como que no son de ejecución plena, o sea, alguien no puede ir, o puede ir, pero no le van a dar bolilla, a decir, mira, acá en la Constitución dice que me tenés que dar trabajo y no tengo, así que bueno, dame trabajo. Lo que va a resultar de eso, le va a decir, bueno, tenés que esperar que el Estado nacional, provincial, municipal, genere algún tipo de programa de incentivo al trabajo para que vos puedas gozar efectivamente de ese derecho. Que es distinto, bueno, esto, ¿no? Yo me compré una lapicera y la persona no me quiere dar la lapicera. Bueno, ahí el juez va a decir, no, bueno, le ordeno al señor que te dé la lapicera porque vos la compraste, mira, acá tengo el comprobante de que yo pagué, listo, si lo pagaste es tuyo, no hay discusión en esa categoría, ¿no? El resto parecería, o viene, es lo que viene sucediendo. Por eso se dice, la defensa y la lucha está en la calle, porque de manera colectiva, porque si no se podría conseguir que se pueda conseguir los derechos básicos, ¿no? Sí, que en algún momento se logró, digamos, bueno, hablamos de esta Constitución y de este artículo 14 bis, en ese momento hubo una fuerza colectiva, digamos, que era la fuerza, digamos, laboral de los trabajadores, que se empezaron a organizar, empezaron a tener un goce efectivo de esos derechos, ¿no? Digamos, empezaron a tener vacaciones pagas por primera vez en toda su vida, y no solamente de vidas de esas personas, sino de todas las generaciones anteriores, que jamás habían podido ni siquiera por ahí pensar en la posibilidad de que se pudieran tomar, no sé, 10 días, una semana o 15 días sin perder el salario. Digamos, que le digo, bueno, el patrón va a querer irte de vacaciones, chao, que te vaya bien, y, digamos, y no solo que no le pagaba, sino que olvídate, porque mientras se iba, digamos, tomaba otro, y cuando querías volver ya no tenías más trabajo. Esas digamos, goces efectivos, inmediatos, digamos, fue lo que le dio la fortaleza, ¿no? al justicialismo en ese momento, y que también permitió, bueno, entre todas las reformas que había metido, digamos, dentro de la Constitución del 49, que a pesar del golpe militar, a pesar de, bueno, de la fusiladora, no me acuerdo cuál era el nombre real de la dictadura militar, que incluso, digamos, a pesar, digamos, de tener una vocación total de eliminar todo lo que sea peronismo, que igual haya sobrevivido ese artículo 14, que evidentemente no se animaron a tocar, no es porque les haya gustado, sino porque habrán evaluado que si pero aparte tenían la fuerza real, que si no lo cumplían, y quedaba como una letra más también. Sí, pero digo, más allá de eso, digamos, bueno, hoy también puedes decir, bueno, la reforma laboral de alguna forma está siendo implementada, digamos, porque está despidiendo a todo. Tenemos el DNU, efectivamente. Claro, digamos, está haciendo esa reforma, aunque no esté todavía la ley base. Está despidiendo gente como sin. Y bueno, compañero, como jubilada, ¿cuál es la situación? Les jubilades, todes. ¿Qué va a pasar con nosotros? Por favor, es una angustia, porque yo soy una jubilada joven, che. ¿Qué me va a pasar? Mondino ya me dijo que me voy a morir. Claro, ¿para qué necesito? Nada. Ya está, ya viviste. Bueno, en la ley base lo que hace es eliminar por lo menos lo que es la moratoria. La moratoria. Claro.
Y las también, mujeres son las más afectadas. Exacto, porque son las que menos aportes tienen. Entonces, digamos, hay una estimación que dice, bueno, que si antes con esta moratoria podían jubilarse a los 60, que en lugar de eso tendrían que esperar por lo menos hasta los 65 años para recién poder jubilarse, con otra forma de jubilación que ahora se llamaría PUAN, que sería una cosa, si la jubilación mínima es paupérrima, PUAN es la mitad de esa cosa paupérrima. Sí, no hay, bueno, comentábamos, ¿no?, de este diputado libertario al que le preguntaban, y bueno, nombrame una cosa que sea buena de toda esta ley para los trabajadores, y el tipo no pudo contestar, porque en definitiva no hay nada. Pero sí dijo algo que dio a entender lo que sabemos todos, que a ellos no les importa. Claro, es decir, sí, en definitiva es eso. Que vas a trabajar si podés y claro, te vas a pagar las indemnizaciones, es decir, realmente si bien es cierto, no ha dejado de haber trabajo esclavo, ya lo sabemos, porque ¿cómo puede ser? Sí, las pulseadas de los grandes gremios, aceiteros, petroleros, bancarios y otros más, pero hay una parte de la UOCRA que tengo entendido que tiene una manerita de haber acordado y que también se están fijando en eso, como ese gremio también ha facilitado cosas muy terribles en contra de los trabajadores. Entonces ese gremio, viste, es terrible, hasta en eso, viste, nos tenemos que estar fijando a donde quiénes son los que realmente defienden, ¿no es cierto? Tenemos gremios que son más peleadores y tampoco consiguen. Es decir, le vamos a dar un bono en 2 partes, 50 cada mes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos son los acuerdos en los que llegan. Es decir, bueno, pero también tiene que ver, ¿no?, con el énfasis y la manera del pueblo, ¿no? Yo lo vi el 1 de mayo, una movida tan desnutrida, realmente. Sí, bueno, lo que vimos aquí en Catamarca, ¿no? Sí. Realmente se hizo, bueno, se hizo una movilización, digamos, por el 1 de mayo aquí en Catamarca, y sí, la verdad fue muy pobre. Muy pobre, no solamente como movilización en sí, por lo que significa el trabajo, o para recordar, ¿no?, estos mártires de Chicago, sino por lo que había pasado el día anterior con la aprobación a medias de esta ley base, que significa eso, volver a ese 1800 o ahí, digamos, donde se estaba fundando esta patria, este país, donde los trabajadores no tienen ningún derecho, digamos, porque lo que busca de alguna forma es eso, digamos, le hace un blanqueo a todos los empresarios, estos evasores, que se quedaron con años y años de aportes no pagados. O sea, es como si alguien, ¿no?, se robó algo y dice, bueno, ahora el Estado me apaña y no tengo que devolverlo. No, listo, ya está. Me parece, digamos, terrible en términos efectivos y también en términos ideológicos, como es una forma de hacer un control, digamos, social, o de reeducar, ¿no?, a la sociedad, de que se acostumbre a esta forma de... El disciplinamiento, vivir, que hablamos, claro, sí, disciplinamiento, totalmente, ¿no? Digo, porque busca eso. Bueno, los monotributistas también elimina el es terrible social. Es terrible lo que les pasa a los monotributistas. Y no pueden ni pagarlo. Exacto, sí. No, pero además, digamos, antes estaba el monotributo social, que era... Claro, que te permitía, aunque sea, no tener... pagar todos los meses, sino pagar únicamente los meses en que tenías actividad. Y tener, creo, algo que ver con la salud, ¿no? Claro, digo, porque bueno, vos pagas el monotributo, y tenías pagas el acceso. monotributo, estás pagando tus aportes jubilatorios,
y aparte, digamos, tenés derecho a la seguridad social, o sea, a una obra social. Exacto. Entonces, bueno, tenés también atención médica, etcétera, digamos. Tenés una RT también, o sea, si lo que estás haciendo te pasa algún accidente, tenés una cobertura. Todo eso es lo que estaba metido dentro del monotributo y particularmente del monotributo social, digamos, porque hay personas que sí, capaz que todos los meses están facturando, todos los días facturan porque tienen, no sé, alguna pequeña empresa o no sé, o trabaja en la casa haciendo algo y factura. Y lo que les está pasando a los que tienen esos kioscos de barrio, claro, que les pagan a través de un tipo de transferencia, me comentaba una señora, a la final a ella le sacaban no sé cuánto la empresa por la que le estaban pagando, y sí, le digo, ya está, es un libre albedrío, le decía yo, sí, igual que las tarjetas de crédito, vas a tener que pactar con cuánto es lo que te van a cobrar y todo. Es de terror lo que les está pasando, sí, hasta esas personas que se defienden con un mini kiosco en un barrio, viste, que no tienen posibilidad a veces de acceder a un almacén, porque acceder a un almacén más grande te tenés que trasladar con el costo, exacto, del transporte, y la verdad que me voy a callar porque me pone tan mal toda esta situación de ver a las personas que me lo dicen, me lo comentan, y agradezco de poder decirlo, ¿no?, a través del micrófono, que la angustiante situación que están atravesando personas que se la estaban defendiendo hasta hace unos 6, 8 meses, y ahora se quedaron hasta sin el comedor porque parece que ya no hay partida, ya definitivamente. Claro, sí, empiezan a cerrar. Y en esa población hay bastante, digamos, niños, ¿viste? Están, sí, en crecimiento, que necesitan la comida. Sí, y digamos, pegado a eso, digamos, también llama la atención de que precisamente esa parte de la sociedad que está sufriendo de manera terrible todo lo que este gobierno les está generando, todavía piensen muchos de que hay que darle tiempo, de que hay que esperar, de que, digamos, todavía tengan esperanzas de que, a pesar de todo lo que viene haciendo, y que en ningún momento ha dicho o ha propuesto alguna salida, sino que, digamos, permanentemente dice, bueno, todo va a ser peor, no hay ninguna luz, no hay túnel, y que todavía, digamos, no piensen o apoyen a este gobierno o a estas medidas, o piensen todavía que hay alguna, digamos, esperanza. Me resulta muy llamativo, ¿no? Digamos, porque también se ve en la clase de dirigente, ¿no? Me parece el síndrome de Estocolmo, el de Loredo, digamos, lo ha acusado de rata, de ensobrado, digamos, a todo lo que es el poder legislativo, y ahí están todos aprobando y levantando la manito para aprobar los poderes extraordinarios de Milei y, digamos, y todo esto que, bueno, estábamos hablando respecto del trabajo. Bueno, hasta aquí llegamos en este trama de hoy, un poco accidentados, recontrapasados ya de hora, pero... Ay, bueno, me quedé sin el té 5 o'clock. Viene demorado, viene con delay, viene devaluado también. Bueno, muchísimas gracias a quienes han estado compartiendo este momento con nosotros, y nos veremos entonces, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Chao, chao. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.